desde Huacho, Perú, el doctor David Rojas Paico, constitucionalista, docente universitario y amigo de BIS Televisión. Siempre su comentario para nuestros televidentes son importantes de tener en cuenta en este intento que tenemos como BIS Televisión de dar la información variada para que nuestros televidentes tengan una opinión formada de los hechos. David, buenos días, bienvenido a Ánfora 2022. Buenos días, Néstor. Un saludo especial a todos los televidentes. ¿Cómo evaluar el trabajo de la legislatura cuando ya estamos en los días hasta el 2 de febrero, se ha alargado, pero creo que ya tenemos elementos como para hacer una evaluación de lo realizado hasta el momento por el Congreso de la República, su Junta Directiva y su Comisión de Ética, que también es un tema que vamos a tocar en la presente entrevista, David? A ver, no podemos nosotros tomar el análisis de una de las funciones primordiales del poder político del Estado. Pues primero tenemos que ver en conjunto qué es cómo está estructurado el Estado, ¿no? Y si nosotros analizamos la Constitución del 93, nos habla en su artículo 43 de que la organización del Estado funciona en base al principio de separación de poderes, ¿no? En el entendido de que los poderes son funciones, porque el poder político es uno solo. Y de acuerdo a la teoría constitucional centroeuropea, que es la que se impone en Latinoamérica sobre todo, hay una especie de controles, por lo menos en teoría, entre los poderes públicos, ¿no? Entre las funciones públicas, de tal manera de que ninguno es más que otro, pero en concreto se ha desarrollado en el sistema europeo el parlamentarismo, donde el poder legislativo es el que prima, y en toda América el presidencialismo, y en el caso como el Perú un semipresidencialismo, donde hay mecanismos de control del Ejecutivo para con el Legislativo y del Legislativo para con el Ejecutivo. Entonces, nosotros hemos sido testigos de que se ha modificado la Constitución para impedir que el Legislativo sea disuelto en caso de que haya una reiterancia en la falta de confianza a un gabinete, ¿no? Entonces, lo que ha hecho una mayoría congresal es modificar la Constitución bajo un pretexto de regular uno de los derechos que están señalados en la Constitución, no como una reforma constitucional propiamente dicha, porque si no hubiera tenido que haber 2 legislaturas consecutivas y mayoría calificada, pero eso no ha sido así. Bueno, es toda una estrategia que se ha dado un poco para buscar, en esencia, lo que ya se venía haciendo desde antes de la asunción al poder de Pedro Castillo, que era el tema de la vacancia, ¿no? Ahora bien, en el caso específico de lo teórico, al haber 3 funciones separadas, esas funciones entre ellos se controlan, pero tienen un objetivo en común, que es concretizar y viabilizar los deberes que el Estado tiene para con la sociedad. Nosotros, por ejemplo, analizamos el artículo 44 de la Constitución y vamos a encontrar que uno de los deberes primordiales del Estado es defender la soberanía nacional. A propósito, la designación del presente año tiene que ver con ello. Eso por un lado. Otro aspecto es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y por último, proteger a la población contra su seguridad y promover el bienestar general. O sea, esas son las líneas generales entre las cuales el Estado debe desarrollar su actividad a través de los poderes públicos. Y en ese escenario de pesos y contrapesos, la opinión del constitucionalista
con estas acciones Por eso, a lo que voy realizadas. es a lo siguiente, ¿no? Sí, A eso iba justamente, antes que me des tú la contrapregunta, ¿no? Aunado a lo que acabo de señalar, el Perú es suscriptor de la Agenda 2030, ¿no? Y la Agenda 2030 establece los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados tienen que procurar adecuar sus políticas públicas a la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, que es un tratado suscrito por el Perú, reconoce que las economías inclusivas y participativas y las sociedades en donde los gobiernos deben rendir cuentas logran mejores resultados para todos, sin dejar a nadie atrás. En esa declaración se habla del derecho al desarrollo y se hace hincapié en el derecho de todas las personas y los pueblos a una participación libre y significativa, ¿no? Y por otro lado también se establecen principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, estableciendo la obligación de los estados y las empresas privadas de garantizar que las actividades empresariales no violen los derechos de las personas. Por otro lado, es bueno señalar que los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales y el derecho al desarrollo se basan los unos en los otros y avanzan juntos. Por más libertad que tengan las personas para hablar y protestar, no son verdaderamente libres si carecen de alimentos, educación o viviendas adecuadas. También es cierto lo contrario. Las sociedades en las que las personas tienen acceso a la protección social básica, así como a recursos económicos y oportunidades, son menos vulnerables a las fracturas sociales y a la expansión de los extremismos. Entonces viene acá la pregunta, ¿no? ¿Se está cumpliendo con la Agenda 2030? ¿Se está cumpliendo con los deberes primordiales del Estado de velar por la plena vigencia de los derechos humanos? Y la respuesta efectivamente es negativa. Ahora vayamos al tema político, que es lo que te interesa, me parece, con mayor incidencia. Todos nosotros sabemos de que la tesis del fraude en las elecciones ya se demostró que no es cierto. Sin embargo, existe todavía esa tendencia a boicotear lo que el Ejecutivo ha planteado oportunamente como políticas públicas. Los congresistas que estuvieron capitaneando esta tesis conjuntamente con la señora K, ellos se amparan en el derecho que tienen los congresistas a expresar libremente sus opiniones sin lugar a censura, pero en la práctica, si siguen sosteniendo el tema del fraude, a pesar que se ha demostrado, lo que están haciendo es cometer un delito que se llama difamación. Entonces, ese es el escenario en el cual vemos un Congreso donde la derecha está imponiendo sus criterios desde el punto de vista de negación de los derechos humanos para garantizar intereses económicos grandes. Y pongamos un ejemplo. En estos momentos que la pandemia está agudizada, ¿a quiénes pertenecen el sistema de farmacias y medicamentos? Es al sistema financiero, es a inversionistas extranjeros, chilenos sobre todo. La gran cadena de farmacias en el Perú pertenecen a un monopolio o a un oligopolio. Sin embargo, usted pregunta en una farmacia si hay Panadol o hay algún equivalente, en muchas cosas no lo va a ver, y si lo hay, ya subió tremendamente el precio, multiplicado el precio. La pregunta es, ¿quién protege los derechos del consumidor en este caso, en plena pandemia? Y eso es solamente un tema. Entonces vemos pues de que no hay una correspondencia a la exigencia de la propia Constitución con respecto al cumplimiento de los deberes primordiales del Estado. En el caso específico del Congreso, si nosotros vemos la página web del Congreso, vamos a darnos cuenta de que hay hasta el día 13 de enero, ¿no? desde que empezó la legislatura,
59 autógrafos, es decir, 59 leyes que se han dado, ¿no? Que se han dado. Y de las 59 leyes, si nosotros comenzamos a analizar cuál es la importancia de las leyes, lo que vamos a encontrar de repente como una de las cosas más importantes es la aprobación de la ley de presupuesto para el año fiscal 2022, sin analizar todavía si es que las asignaciones presupuestales corresponden realmente a la defensa de los derechos humanos, específicamente aquellos relacionados con el desarrollo social, como es alimentación, salud, trabajo, educación, ¿no? Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de políticas públicas, una de las cosas importantes que hay que tomar en consideración es la lucha contra el calentamiento global. Es, por ejemplo, el tema de la escasez del agua, es el tema de la corrupción, es el tema de la escasez de trabajo, es el tema de la protección de la soberanía nacional. ¿Vamos a encontrar algunas leyes relacionadas con esa? Y la respuesta es no. Entonces, como podrás apreciar, estamos frente a una mala gestión por parte del Congreso, también por parte del Ejecutivo, pese a que ha planteado algunas políticas públicas en el mes de octubre, pero lamentablemente algunos desaciertos en la designación de funcionarios han servido para que no haya pues realmente un correlato con respecto a aquellos deberes primordiales que se deben cumplir por parte de los componentes del Estado, en este caso los poderes públicos, a fin de satisfacer aquel mandato que es velar por la plena vigencia de los derechos humanos. Ahora, por otro lado, si lo vemos ya desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento propiamente del Congreso, ¿no? Nosotros podemos entender que el Congreso es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados al desarrollo económico, político y social del país, como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. La pregunta es, ¿está cumpliendo con esta delimitación que está señalada en el propio reglamento del Congreso? Ahora bien, la función legislativa, que para unos es la más importante, particularmente pienso que es la representación, y a partir de la representación emana la función legislativa. Ahora bien, la función legislativa comprende el debate y aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el reglamento del Congreso. ¿Y qué encontramos? De que el Congreso, por insistencia, quiere aprobar la negación de un derecho fundamental, que es el derecho al referéndum, que es uno de los derechos de participación política, que están señalados también en la Agenda 2030. ¿No? Entonces, eso es una evidencia de la forma como viene trabajando el Congreso. Ahora bien, con respecto a la función de control político, la función de control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta basada en tu programa. Y por último tenemos las funciones especiales, donde están el tema de la designación del Contralor General de la República, la elección del Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, que está muy próximo, por lo menos se va a hacer en la siguiente legislatura, al directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banco y Seguro, ¿no? Entonces, vemos que todas esas funciones, de una u otra manera, no están siendo tratadas de una manera amplia, democrática y transparente, sino en función a interés. Y entonces ahora sí podemos hablar de lo que tú habías planteado, que son los grupos parlamentarios, ¿no? De acuerdo al propio reglamento interno, los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. Los partidos o alianzas de partidos que logran representación al Congreso de la República constituyen grupos parlamentarios siempre que cuenten con un número mínimo de 5 congresistas. Si no lograran llegar al número de representantes a que se refiere lo que hemos señalado, serán considerados como grupo parlamentario especial solo para los efectos de presentación de proyectos de ley,
salvo que se junten dos o más agrupaciones representadas en el Congreso para constituir un grupo parlamentario, que es en este caso el caso de Perú Democrático, ¿no? Que han salido de otras tiendas, se han juntado y han constituido con 6 miembros un grupo parlamentario nuevo. En ningún caso pueden constituir grupos parlamentarios separados los congresistas que pertenezcan a un mismo partido. O sea, quiere decir que si sale de un partido, se va a hacer un nuevo grupo parlamentario, pero no puede estar en el partido y estar en otro grupo parlamentario. Ese caso de Bermejo, por ejemplo, ¿no? De la ministra de Trabajo. Ahora bien, cada grupo parlamentario aprueba su reglamento interno que obliga a todos sus integrantes. Los grupos parlamentarios son registrados en la Oficialía Mayor, tienen derecho a contar con personal, recursos y ambiente para el desarrollo de sus funciones en proporción al número de sus miembros. Cada grupo parlamentario elegirá a sus representantes titulares y suplentes ante los órganos directivos que establezca el reglamento, dando cuenta por escrito de tales nombramientos a la Oficialía Mayor. También propondrán sus candidatos a los cargos de la mesa directiva y para conformar las comisiones y canalizarán la presentación de propuestas legislativas de acuerdo a lo que señala el artículo 76 del reglamento interno. Los documentos mediante los que se dé cuenta de la elección de los referidos representantes deben estar firmados por lo menos de la mitad más uno del número de miembros que conforman el grupo parlamentario. Y tenemos pues que actualmente, según la página web del Congreso, grupos parlamentarios siguientes: Acción Popular con 15 integrantes, Alianza para el Progreso con 16 integrantes, Avanza País, Partido de Integración Social con 10 integrantes, Fuerza Popular con 24 integrantes, Juntos por el Perú con 5 integrantes, Perú Democrático con 7 integrantes, Perú Libre con 33, siendo este mayoritario y seguido por Fuerza Popular, Podemos Perú con 5, Renovación Popular con 9 y Somos Perú con 5. Entonces vemos aquí pues un panorama de más o menos cómo está actualmente el conformado el Congreso en función a grupos parlamentarios. Ese es más o menos lo que quería señalar, mi estimado Néstor. Correcto y clarísimo además el panorama. Dos comentarios entonces frente a este escenario legislativo. Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, que son las bancadas visibles en el Congreso de la República con la intención de vacancia, que lo han dicho desde el comienzo, vacancia presidencial me refiero. Esta nueva radiografía, este nuevo escenario del Congreso hace variar esa intención, me refiero en la composición de las bancadas y la aparición de Perú Democrático. Primera pregunta, David. Bueno, para responder a lo que acaba de señalar, particularmente yo pienso de que en términos de política no se puede tener la última palabra. Podemos especular mucho, podemos opinar al respecto, pero nadie te garantiza un resultado en función a afinidades ideológicas aparentes, ¿no? Y la prueba de ello es el caso del voto de censura contra la presidenta del Congreso, donde aparece el grupo mayoritario, dentro del cual estaba Bermejo, que había presentado la moción, y prácticamente se sustrae y no vota, ¿no? Lo que significa que está jugando al negocio de buscar algo, ¿no?, para ganar un rédito político. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que en política hay lo que se llama la incidencia. Es decir, tú y yo podemos ser amigos dentro de un partido, pero en determinadas circunstancias nos enemistamos y yo transo con el enemigo. ¿Para qué? Para que tú no puedas conseguir tu objetivo. Pero eso es solamente una incidencia para un caso determinado. Pero puede variar después las circunstancias y nuevamente estamos juntos, ¿no? Esa es incidencia política. Y eso es lo que sucede en el Congreso. Y entonces los grupos parlamentarios juegan a eso, ¿no? Ahora bien, tú bien has señalado, hay grupos que están expresamente ligados a un extremo, ¿no? En este caso a la extrema derecha, que incluso partidos como Acción Popular junto con Fuerza Popular y el partido de
este alcalde, a este futuro candidato a alcalde, ¿no? Que están incluso ligados a, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de colaboración con grupos fascistas de la extrema derecha española. Entonces eso da una idea de qué intereses son los que representan, ¿no? Entonces, muchas veces ahí juega pues, el tema de la incidencia, y como repito, lo hemos visto en el caso de la presidenta del Congreso cuando fue objeto de una moción de censura por haber hablado mal del Congreso, el Congreso peruano en España. Entonces, ahí la situación es impredecible. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de la afinidad, si llegan a tener por lo menos 45 votos en contra de la moción, no va a pasar la moción, porque para que la moción de vacancia pase tendría que haber 2/3, que vendrían algo así como 86 votos a favor de los 130 que hay en el Congreso, ¿no? Entonces, si hay 45, ya no llegarían a los 86, y entonces no podría fallar la vacancia, pero aquí también hay una situación bien clara, ¿no? Cuando hablamos de causales de vacancia, la vacancia que se ha querido imponer ha sido la de la insolvencia moral, ¿no? Que es algo traído de los cabellos, como hemos dicho, pero de este Congreso se puede esperar cualquier cosa, porque como ya hemos visto, para ellos no existen los derechos humanos, sobre todo para la gran mayoría, ¿no? Y justamente el reflejo de ello está en la producción que está colgada en la página web. De acuerdo. El otro aspecto que tiene que ver ya de política en general, hablábamos de la nota desaprobatoria del Congreso en cuanto a calidad y cantidad también de las leyes emitidas en esta legislatura. Y no se espera más de lo que falta de la legislatura, salvo un tema social que es el de Fonavi. Pero en el lado del Ejecutivo, David, superada esta etapa que es una piedra en el camino, el tema del fraude electoral, el presidente tímidamente ha tendido algunos puentes y de llamados a dos actores importantes en el desarrollo nacional, que es el empresariado y es la clase política. No ha tenido éxito. ¿Qué es lo que debería hacerse en un escenario o qué instituciones por encima del Ejecutivo y el Legislativo deberían tener un papel importante en esto que está reclamando los menos favorecidos de la sociedad peruana, de cambios? ¿Cuál es el escenario que tendría que darse para que los cambios se den en la medida que espera la población más pobre de nuestro país? Bueno, a ver, es importante precisar, ¿no?, de que la agenda política tiene que estar ligada a la agenda del desarrollo sostenible. Eso es importante porque es como un estándar para por lo menos aproximarse, ¿no?, al desarrollo, al derecho al desarrollo, a la materialización del derecho al desarrollo. Porque cuando hablamos de desarrollo también tenemos que tener ciertos paradigmas, ¿no? Algunos políticos de izquierda dicen que tiene que haber un desarrollo industrial nacional, pero yo no creo que los grandes sectores de poder puedan permitirnos o nos permitan tener un desarrollo nacional, primero porque nuestra soberanía está supeditada a esos grandes poderes económicos. Entonces, eso nos lleva como alternativa a generar un internacionalismo con países parecidos a nuestros. Si nosotros observamos, desde hace unos años antes ha comenzado a emerger lo que denominan el progresismo, que actualmente tiene como interlocutor a nivel latinoamericano al presidente de México. Sin embargo, el tema central en nuestro país es de que estamos en una situación de pandemia en la cual es difícil superar algunos aspectos que tienen que ver con, por ejemplo,
la degradación medioambiental, la aceleración del cambio climático, ¿no? El problema de la salud, el acceso al agua y al saneamiento, la seguridad alimentaria, las viviendas, el déficit de vivienda, los derechos sobre la tierra, ¿no? Es decir, los más pobres son los que menos contribuyen al cambio climático y pagan el precio más elevado. Entonces, ¿qué políticas hacer frente a eso, ¿no? Y en ese sentido, en un escenario en el cual los poderes públicos no dan la talla, pues lo único que le queda a la población es buscar, organizarse y buscar el cambio constitucional. Esa es mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque hay que ver con claridad de que el principal responsable de que las cosas estén así es el fujimorismo, que empezó en la época del 90, aparentemente en los primeros años con un éxito, pero que después se ha venido deteriorando, y la consecuencia de todo ello es, después de 30 años, es la situación en la que estamos, agravada por un elemento externo que es la pandemia. Entonces, lo que tenemos que ser claros es de que tenemos que defender un gobierno, pero a la vez también exigirle rendición de cuentas y transparencia. No es una patente de corso que se le da al gobernante para que él disponga lo que quiera. Tiene que haber un derecho a la participación de la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que estar organizada para controlar esto. ¿Y cuándo se va a dar esto? Eso se va a dar en este año, cuando comencemos a elegir a los gobernantes regionales y locales, porque son las instancias más próximas al ciudadano. Ahora, si nosotros vamos a una situación de elecciones locales y regionales bajo las mismas reglas, con los mismos criterios, y tú puedes advertir, el tema regional y el tema local también está plagado de corrupción. Entonces, en ese sentido, ¿quién es el que tiene que ponerle el cascabel al gato? Es la población organizada. Pero para esto tienen que aparecer, pues, nuevos liderazgos. Tienen que aparecer liderazgos. Yo sostengo que son los jóvenes los que se tienen que comprar este pleito. ¿Por qué? Porque en primer lugar son los más descontaminados con respecto al tema de la corrupción. Y en segundo lugar, tienen ese empuje de querer llegar a un realmente a un tema de justicia social, a un tema de distribución social, a un tema de democracia de calidad. Creo que por ahí va la cosa. Y espero, pues, de que en estas elecciones para gobiernos subnacionales, pues la gente se dé cuenta realmente que no podemos seguir en lo mismo. Desde el momento de que aparecen los candidatos, ya están los mecenas, los proveedores, buscando quiénes son. Y es más, ahorita hasta los propios empresarios se están metiendo a postular para alcaldes, para gobernantes regionales. Entonces nos augura un panorama todavía bastante oscuro si es que la población no se organiza y no ve con claridad qué liderazgo deben emerger, descontaminados justamente de todo este ámbito de corrupción que existe y que realmente nos hace mucho daño, porque lo primero que hace es vulnerar los derechos humanos. Correcto, y hablábamos de instituciones de la población organizada que no están funcionando, y has dado la clave, claro, ¿no? Los partidos políticos, por ejemplo, ninguno funciona como los tal. jóvenes. Así es. Los jóvenes, los que han hecho en eso estamos. el cambio de la Constitución del 79. En el 93 creo no hubo ninguna participación, pero creo que los jóvenes en los últimos 5 años han señalado su presencia, con su presencia como fuerza decisora para los cambios. Y no solamente el escenario es peruano, David, ¿no es cierto? Porque estamos viendo lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Chile, que la fuerza de los jóvenes ha permitido que ya haya una asamblea constituyente. Y en Colombia creo que se han cambiado los criterios de la población con respecto a sus gobernantes. Creo que está la clave está en los jóvenes, y esperemos que ellos empiecen a expresar su requerimiento de cambios en el país, y que la clase política, que está encasillada en sus temas internos,
y personales, y el gran grupo económico también entienda que hay necesidad de cambios. El panorama es difícil, pero creo que con optimismo las cosas pueden cambiar, pero tiene que haber un detonante social, y esos son los jóvenes. Los jóvenes creo que son los que tienen la palabra en estos tiempos tan difíciles. Además, en el escenario de corrupción, David, no se ha dado ninguna ley estamos de acuerdo con el tema de la corrupción. Así es, seguimos en lo mismo, desde la época de Fujimori. Bien, esperemos que las condiciones que están en este momento cambien en los próximos meses. Gracias, David. Hay un escenario siempre Gracias también a ti. de optimismo. Gracias, sí, un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.